Bien, voy a intentar hacer este video lo más breve posible para explicar lo que es esta parte introductoria de lo que es la tradición y lo más claro que se pueda para que ustedes lo puedan entender y estudiar con mayor detención. Como ustedes bien sabrán, esta es solo una parte introductoria de lo que es tradición, recordando de que más adelante se van a enfrentar, bueno, van a tener que entrar a estudiar la tradición de los bienes muebles y luego la tradición de los bienes inmuebles, que es particularmente la que da mayores dolores de cabeza, porque hay que entrar a estudiar lo que son las reglas del registro, el reglamento del conservador de bienes raíces y un montón de cosas más que van a tener que ver sí o sí y que tienen que saber para aprobar el curso. Sin más preámbulo, entonces, comencemos. La tradición en estos aspectos generales está regulada en el Código Civil desde el artículo 670 hasta el artículo 683. El artículo 670 precisamente es el que se encarga de definir la tradición, que lo define de la siguiente forma. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Este artículo va a ser súper importante sabérselo, primero porque es la definición, segundo porque nos entrega lo que son los requisitos y tercero porque el segundo inciso nos dice algo súper interesante, que es que la tradición no solo sirve para transferir el dominio, sino que también nos va a servir para transferir otros derechos reales. Además que sobre los efectos de la tradición va a ser importante también tener presente estos artículos y todos los que se encuentran en esta parte de disposiciones generales. En cuanto a las características de la tradición, primero tenemos que la tradición es un modo de adquirir deliberativo, recordando de que existen dos grandes clases de modo de adquirir, que son los originarias y los deliberativos. La tradición es de este último, es un deliberativo porque el adquiriente va a depender su derecho de otro sujeto, que es el tradente. Va a ser importante que tengamos presente este carácter de la tradición precisamente para determinar los derechos que el adquiriente va a tener sobre la cosa que se le transfiere. Porque recordemos de que existe el principio de que nadie transfiere más derechos de los que tiene. Como segunda característica, la tradición es una convención, no un contrato, precisamente porque la tradición no genera obligaciones, sino que todo lo contrario, las extingue. Y por último, tenemos que la tradición es consecuencia de un título traslaticio de dominio. En cuanto a los requisitos de la tradición, tenemos de que la tradición tiene que tener la presencia de dos personas, el tradente y adquiriente. Estas están definidas en el artículo 671 del Código, que dice: se llama tradente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre, y el adquiriente la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Están definidas en este 671, que también es una norma muy importante. Bueno, aquí tenemos las dos personas que concurren en la tradición, el tradente y el adquiriente. Respecto del tradente, el precepto, el 670 antes nombrado, dice que el tradente tiene que tener la facultad para poder transferir el dominio y que el adquiriente tiene que tener la capacidad. Puede entenderse que quizás no le exige capacidad al tradente, sin embargo esto es erróneo. El tradente también tiene que ser plenamente capaz, recordando que la tradición es un acto jurídico, por cuanto también tiene que ser capaz el tradente. Lo que pasa es que la disposición le hace énfasis a que el tradente tiene que tener la facultad de transferir el dominio, toda vez de que éste tiene que tener la disposición, que es precisamente esa facultad de poder transferir el dominio. Al adquiriente, por supuesto, también se le exige que sea capaz, recordando que la tradición es un acto jurídico, por ende es obvio que el adquiriente tiene que ser plenamente capaz. Ahora bien, tal y como lo dijimos antes, la tradición es un verdadero pago, porque precisamente el tradente transfiere el dominio de la cosa porque se obligó a entregarla, a efectuar la tradición respecto de ella. Como él es la tradición un verdadero pago, se ha presentado una pequeña discusión respecto a lo que dice el artículo 1575 del Código Civil, que precisamente regula el pago y que exige que para que el pago sea válido es necesario que el que paga sea dueño de la cosa pagada o que lo haga con consentimiento del dueño. Por lo cual aquí cabe hacerse la pregunta, entonces, ¿qué pasa si el que efectúa la tradición no era dueño de la cosa? Y la duda se plantea respecto a dos artículos que están en las disposiciones de la tradición, que son el artículo 682 y 683. El artículo 682 que dice que si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o su nombre, no se adquiere por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada. Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá haberse este transferido desde el momento de la tradición. Y el 683 que dice que la tradición da al adquiriente, en los casos y de los modos que las leyes señalan, el derecho de ganar por la prescripción el dominio de que el tradente carecía, aunque el tradente no haya tenido este derecho. Y esto nos da a entender de que efectivamente uno puede efectuar la tradición respecto a una cosa que no le pertenece, o sea, una cosa ajena. Pero en 1575 dice que no se puede efectuar un pago
con una cosa que no sea tuya, o sea, que no sea del dominio del que paga. Entonces, cabe hacerse la pregunta si se puede o no efectuar la tradición de una cosa que no le pertenece al tradente. Y algunos postulan de que no, pero finalmente se llega a la conclusión de que sí, porque el 1575 es una norma especial que regula precisamente el pago, por lo cual podríamos decir que si una persona efectúa la tradición de una cosa ajena, podríamos decir que la tradición es válida, porque el artículo 682 y 683 así lo autorizan, pero sería nula en cuanto a pago. El siguiente requisito es el consentimiento de ambas partes. Y esto es lógico, porque la tradición es un acto jurídico. Por lo tanto, se le aplican las mismas reglas del consentimiento y el consentimiento, por supuesto, que se puede encontrar viciado por los vicios que están ya regulados en la parte general de lo que vieron en el acto jurídico. Y como la tradición puede adolecer de algún vicio del consentimiento, el código nos entrega algunas reglas particulares en referencia al error. Primero tenemos el error en la identidad de la especie, que está regulada en el artículo 676. Se requiere también para la validez de la tradición que no se padezca de error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse o de la persona a quien se le hace la entrega, ni en cuanto al título. Si se hierra en el nombre solo, es válida la tradición. Este artículo nos regula dos tipos de errores: el error en la identidad de la especie que debe entregarse y el error en la persona. En cuanto al error de la identidad de la especie que debe entregarse, es el error esencial que ustedes ya estudiaron en acto jurídico. Básicamente que crea que yo entrego una cosa pero realmente entrego otra, o que el adquiriente crea recibir una cosa y realmente recibe otra distinta. Y en cuanto al error de la persona, como es un acto, en los actos intuito personae, que la persona determina precisamente la validez del título. Si yo me equivoco de persona, si me equivoco en la identidad de la persona, entonces el acto también adolece de un vicio de error y se puede eventualmente anular. Pero luego el artículo nos agrega que si se hierra en el nombre, es válida la tradición. Básicamente este artículo nos dice que hay que equivocarse en cuanto a la identidad de la persona, no solamente en su nombre. Si el error es solamente en el nombre, es completamente válido. Lo importante aquí es que la persona sea la que dice ser, o sea, la identidad específica de la persona. Y luego el artículo también nos agrega ni en cuanto al título. Pero este error en el título lo regula el artículo siguiente, que es el 677. Dice: el error en el título invalida la tradición, sea cuando una sola de las partes supone un título traslaticio de dominio, como cuando por una parte se entiende el ánimo de entregar a título de comodato y por otra se entiende el ánimo de recibir a título de donación, o sea cuando por las dos partes se suponen títulos traslaticios de dominio pero diferentes, como si por una parte se supone mutuo y por la otra donación. En este contexto el artículo es medio enredado, pero realmente no es difícil de entender. Básicamente que si nosotros nos equivocamos o hay una disconformidad en cuanto al título, entonces tenemos que no es válida la tradición. Como podrán ver, el artículo anterior también nos mencionó ni en cuanto al título, o sea, también nos estaba regulando el error en cuanto al título. Por lo cual aquí el profesor Peñilillo incluso dice que se torna innecesaria esta norma, ya que la norma anterior ya mencionaba el error en el título, que también invalidaba la tradición. Sin embargo, este artículo va a ser importante porque demuestra que la tradición en nuestro país es causada, un asunto que verán un poquito más adelante. Bueno, como estaba hablando del consentimiento, acaba de hablar de la tradición en la enajenación de las enajenaciones forzadas, mejor dicho. ¿Por qué hablar precisamente de este punto? Porque precisamente en las enajenaciones forzadas el tradente no está prestando su consentimiento para transferir el dominio de sus bienes. Precisamente en esto ocurren las ventas forzadas, que no son lo mismo que las ventas que se hacen por el Ministerio de la Justicia. Aquí tenemos que hacer esta distinción en cuanto a las ventas que se hacen por el Ministerio de la Justicia y aquellas que son las ventas forzadas. Tienen una relación de género-especie. Las ventas que se hacen por el Ministerio de la Justicia son todas aquellas que requieren la autorización del juez, mientras que las ventas forzadas son aquellas que se hacen a través de un juicio ejecutivo. Por ejemplo, un ejemplo de una venta que se hace a través del Ministerio de la Justicia que no es una venta forzada, por ejemplo, es cuando el representante de un incapaz quiere vender un bien raíz precisamente de su representado. Necesita la autorización del juez. Eso es una venta que se hace por el Ministerio de la Justicia. En cambio, una venta forzada en un juicio ejecutivo, por ejemplo, que yo no cumplo una obligación y mi acreedor trae embargo sobre mis bienes para rematarlos y precisamente con el producto de la venta pagarse de su crédito que yo le debo. En las ventas forzadas se entiende que el juez toma la representación legal del deudor para poder efectuar la venta de sus bienes. Aquí se plantea esta duda porque precisamente, como dije anteriormente, el tradente no presta su consentimiento para poder efectuar estas ventas y por ende no presta su consentimiento para efectuar la tradición, para tradir sus bienes, para transferirlos.
Pero aquí se ha dicho como solución que aquí opera la doctrina de la representación como modalidad de los actos jurídicos, recordando que, una de las modalidades de los actos jurídicos es la representación y que todo lo que haga el representante produce efectos sobre sus representados como si él mismo hubiese celebrado los actos. Y que además que, bueno, algunos dicen ya, estamos de acuerdo, es el juez, es representante del deudor y por ende podríamos decir que la tradición es válida porque él presta su consentimiento, pero recordemos que el tradente no le ha dado representación al juez. ¿Cómo podríamos entonces decir que el juez es el representante si el tradente no le ha dado la representación al juez? Pero aquí se responde con la doctrina de la prenda general que tienen los acreedores sobre el patrimonio del deudor. Recordando entonces que el deudor cuando contrae una obligación está aceptando el hecho de que si él no cumple, se va a responder con todo su patrimonio y todos los bienes que ahí estén contenidos. Por ende, de cierta forma, sí está consintiendo de que el juez tome su representación legal en el caso de que él no cumpla con la obligación que él mismo contrajo. Y ahí podríamos decir que sí se perfecciona porque entonces el deudor, si él está dando representación al juez, en estos casos, y el juez podría actuar y prestando el consentimiento y por ende la tradición sería válida. Bueno, vámonos al último requisito de la tradición, que es el título traslaticio de dominio. Al respecto, el artículo 675 nos dice: para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio, como el de venta, permuta, donación, etc. Se requiere además que el título sea válido respecto de la persona a quien se confiere. Así, el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges. Es importante tener presente esto del título porque recordemos que más arriba, cuando hablamos del error, hablamos precisamente del error en el título, que no podía haber error en cuanto al título porque de lo contrario la tradición no es válida. Precisamente esto cobra mucha importancia a la hora de hablar de la influencia del título en la tradición. Aquí hay que entender de que existen dos sistemas. Uno que es la tradición abstracta y otro que es la tradición causada. En nuestro derecho se ha dicho que la tradición es causada. ¿Qué significa que la tradición sea causada? Significa que el título tiene una vinculación directa con la tradición. Es decir, van de la manito, por así decirlo, están conectadas entre sí. Abstracta significa que la tradición se abstrae, precisamente por eso se llama abstracta, se abstrae del título y que no importa mucho lo que pase con el título porque la tradición es independiente a él, va a seguir, es decir, que ella se separa del título y no tiene mucha importancia lo que pase con el título. La tradición causada es todo lo contrario, ellos están juntitos y están unidos y todo lo que pase con uno va a afectar necesariamente al otro. Y esto va a ser importante tenerlo presente para hablar un poco sobre una discusión que plantea el libro del profesor Peñalillo en cuanto a la nulidad del título. Bien, hablemos entonces de este último tema, porque es la nulidad en cuanto al título, si es que esta nulidad afecta también a la tradición. Como dijimos que la tradición en nuestro derecho es causada, tenemos que tener en cuenta entonces que si se anula el título, se anula a sí mismo la tradición, porque como vimos, están vinculadas, están conectadas entre sí. Entonces, si es nulo el título, tendrá que ser necesariamente nula la tradición. Y esto ha sido aceptado por los autores. El problema está, o donde se presenta mayor discusión respecto a este tema, es hasta dónde llegan los efectos de esa tradición. Porque, estamos claros, nulo el título, nula la tradición. Pero hasta dónde llegan esos efectos de la nulidad. Recordando un poco de los efectos de la nulidad, recordemos que ese efecto tan fuerte de la nulidad es que retrotrae las cosas al estado anterior en el que se encontraban. Y tenemos que entender entonces que como vuelven al estado anterior, tenemos que entender como si jamás se hubiese celebrado el acto de contrato. Ese es el efecto de la nulidad. Algunos autores están por la tesis de tener este efecto tan potente de la nulidad y extenderlo a todos los efectos de la tradición. Y que entonces nulo el título, nulo la tradición y todos los efectos de la tradición también serían nulos. Eso según la postura de algunos autores. Pero esto no están todos de acuerdo. Y el profesor Peñalillo tampoco. Pero ¿por qué se presenta esta discusión? Me voy a adelantar un poco y hablar un poquito de los efectos de la tradición. Tenemos que entender que la tradición tiene un efecto principal que es la transferencia del dominio. Pero la tradición tiene un efecto que si no te deja, ya, imaginemos que el tradente no es dueño, dijimos, ¿cierto?, que nadie transfiere más derechos de los que tiene. Entonces, si el tradente no es dueño, eventualmente no nos podrá transferir el dominio. Pero la gracia que tiene la tradición es que la tradición, si no te deja como dueño, te deja como poseedor de la cosa que te transfiere.
Es decir, si no eres dueño, por lo menos eres poseedor. Y es por eso que esta tesis de tener en cuenta este efecto tan extensivo de la nulidad diría entonces de que es nulo el título, es nula la tradición y es nulo todos los efectos de la tradición. Es decir, el adquiriente no sería ni dueño ni tampoco poseedor de la cosa, convirtiéndolo en un mero tenedor. Y es ahí donde, por eso los autores no están de acuerdo. Precisamente el profesor Peñalillo ofrece los siguientes argumentos. Primero, dice que el artículo 675 muestra que la regla está dirigida más bien al traslado del dominio, sin referirse a la posesión. Es decir, que para que la tradición sea válida en cuanto a la traslación, de la transferencia del dominio, se exige el título, pero no se refiere a la posesión. Segundo, el artículo 704, que contempla los títulos injustos, precisamente contiene el título nulo o aparente para poseer. De modo que allí se considera que quien recibió de un título nulo en virtud de una apariencia tiene un título, solamente que sería un título injusto, que esto va a tener incidencia a la hora de ver si aplica la prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria, porque si es un título injusto, tenemos posesión irregular, y la posesión irregular se puede adquirir por prescripción adquisitiva, sí, pero solo por la extraordinaria, que tiene diferencia en cuanto a plazo. Además, como también se dirá, hay que recordar que el código considera la ocupación como un título para poseer, lo que equivale a admitir la posesión sin título, porque el que entra a poseer por ocupación no tiene una verdadera justificación para su posesión. Ese es otro argumento que ofrece el profesor Peñalillo. Y otro argumento que se ofrece es que la posesión, precisamente la posesión es un hecho, no un derecho. Y la posesión tiene dos requisitos esenciales, esto adelantándome un poco, pero es para que se entienda el argumento. La posesión requiere dos requisitos esenciales, que es el animus y el corpus. El animus se refiere al ánimo que tiene que tener poseedor de actuar como dueño. Y el corpus precisamente es la tenencia de la cosa. Tenemos que entender que el adquiriente en la tradición, cuando recibe la cosa, la recibe con el ánimo de hacerse dueño de ella. El adquiriente no tiene un ánimo de poseedor. Él cuando recibe la cosa que le transfieren, la hace con un ánimo de dueño. Y además al recibirla, ahora también tiene el corpus, es decir, la tenencia. Decir que la nulidad afecta hasta incluso la posesión, o sea, que anula incluso la posesión, tendríamos que negarle la calidad fáctica que va a tener ese adquiriente, que es la posesión, que es el hecho de tener el corpus y el animus. No es menos cierto entonces de que el adquiriente efectivamente tiene la posesión de la cosa, y por ende no podríamos decir que la nulidad alcance incluso a ese efecto de la tradición. Por lo cual aquí lo que se concluye es que la nulidad afecta el título, entonces afecta la tradición, sí, y afectaría también en cuanto a lo que es la transferencia del dominio, es decir, que el adquiriente no sería dueño porque se anula ese efecto, entonces no sería dueño de la cosa que se le transfiere, pero sí sería poseedor, solo que sería poseedor irregular porque el título que tiene sería un título injusto porque sería uno nulo o aparente, lo que conlleva a que precisamente no va a poder adquirir la cosa por prescripción adquisitiva ordinaria, pero sí por la extraordinaria, que su plazo es de 10 años. El último requisito de la tradición es la entrega, que más que requisito, la entrega en realidad es el elemento sustantivo de la tradición alrededor del cual han de cumplirse las demás exigencias. No tiene más ciencia la entrega. Es un requisito, sí, pero es un elemento sustantivo de la tradición, que vendría a ser la entrega. Ahora, recuerden que hay que diferenciar la entrega de la tradición. La tradición es distinta a la entrega. Si bien la entrega es un requisito de la tradición, no es lo mismo entrega y tradición. La tradición, como vimos, es la transferencia del dominio. La transferencia del dominio. La entrega no necesariamente transfiere dominio. Para hacer esta distinción, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el arrendador no le entrega la cosa arrendada al arrendatario, pero no le transfiere el dominio, o sea, no hay tradición, solamente hay entrega. Pero en el contrato de compraventa sí hay tradición en cuanto a la cosa que se vende. El vendedor tiene que efectuar la tradición de la cosa que vende. Ahí hay tradición y por supuesto la entrega, que es el requisito. Pero no es lo mismo, para que no se confunden. Tradición y entrega no son lo mismo. La tradición puede ser un requisito de la tradición, pero no siempre que hablemos de entrega estaremos hablando de tradición. Eso es súper importante que lo tengan presente. Ahora vamos a hablar rápidamente de los efectos de la tradición. Y yo ya algo les adelanté de los efectos de la tradición. Primero tenemos que ver que la tradición tiene un efecto normal o un efecto por excelencia, que se refiere a la transferencia del dominio. Incluso el mismo 670 nos dice que es eso, la transferencia del dominio. Ese es el efecto por excelencia, el normal, el principal. Pero la tradición tiene otro efecto, que como lo dije anteriormente, cuando le expliqué este tema de la nulidad,
La tradición, si no te deja como dueño, te deja como poseedor, el adquiriente. Entonces, si el tradente es dueño de la cosa que transfiere, el adquiriente se hace dueño de ella, se le transfiere el dominio. Pero si el tradente no era dueño de la cosa que transfiere, el adquiriente no se hace dueño, pero sí se hace poseedor de la cosa. Pero ahí tenemos otros efectos interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si el tradente tenía otros derechos reales sobre la cosa que transfiere? Pues entonces, pero no era dueño, a eso me refiero. Entonces, el adquiriente no se hace dueño de la cosa porque no nos transfiere el dominio, pero sí se hace dueño de los derechos reales que tenía el tradente sobre la cosa. Recordemos que también hay propiedad sobre los derechos. Entonces, el adquiriente se hace dueño de esos derechos reales que tiene la cosa, pero no se hace dueño de la cosa en sí. Pero recordemos que el efecto de la tradición, si no te deja como dueño, te deja como poseedor. Entonces aquí tenemos que el adquiriente se va a ser poseedor de la cosa y se va a ser dueño de los derechos reales. Un ejemplo para que quede claro. El tradente, por ejemplo, tenía un usufructo sobre la cosa que nos transfiere. En ese contexto, entonces, el tradente nos efectúa la tradición, el adquiriente nos hace dueño, se va a ser poseedor de la cosa, pero sí se va a ser dueño del usufructo, por cuanto va a ser usufructuario de la cosa y al mismo tiempo poseedor. Igual aquí un poquito de los autores han cuestionado este efecto porque dice de que nadie puede adquirir derechos ni aún en contra de su voluntad, pero es un efecto de la tradición que está contenido en nuestro código. Precisamente si queremos hablar de este efecto, tendríamos que dirigirnos al artículo. El tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquiere por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada. Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá verse este transferido desde el momento de la tradición. Aquí tenemos otro efecto importante de la tradición, que es el efecto retroactivo de la tradición. Y el efecto retroactivo de la tradición tenemos que entenderlo de la siguiente forma. Esto lo plantea incluso el artículo 682, inciso segundo, que dice: pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá verse este transferido desde el momento de la tradición. Esta norma es conveniente en la práctica, pero en la lógica quizás no es tan convincente, pero es conveniente en la práctica. Básicamente se explica de la siguiente forma. El tradente efectuó la tradición de una cosa que le era ajena, pero luego adquiere el dominio sobre esa cosa ajena. Bien, pues entonces se entiende que como él efectuó la tradición, el adquiriente se hace dueño de esa cosa que le transfirieron desde el momento de la tradición. Ahora, ¿por qué dice que esto es súper conveniente en la práctica, pero en la lógica quizás no tanto? ¿Pero por qué? Porque precisamente aquí podríamos hablar de que hay una superposición de dominios. Porque en el siguiente ejemplo, imaginemos que una persona, que el tradente, efectuó la tradición de un vehículo el 1 de septiembre de este año. Pero él no era dueño del vehículo. No era dueño, pero efectuó la tradición de ese vehículo el 1 de septiembre. Y luego el tradente adquirió la propiedad de ese vehículo el 15 de septiembre del mismo año. Pues entonces se entiende que el adquiriente, como él efectuó la tradición, es dueño desde el 15 de septiembre de ese mismo año. El problema aquí es que se hace una superposición, porque el verdadero dueño era dueño hasta el 15 de septiembre. Y entonces tenemos que dos personas fueron dueñas sin saberlo de una misma cosa entre el 1 de septiembre y el 15 de septiembre. Por eso se habla que hay una superposición de dominios. Y bueno, vamos a dejar este video hasta aquí porque creo que se extendió más de lo que esperaba. En otro futuro video quizás hablemos de la tradición sujeta a plazo, a modalidades. Después tenemos también la tradición real, la tradición ficta, la tradición de los bienes muebles e inmuebles. No sé si vamos a ir haciendo videos de cada aspecto de la materia, no lo creo. Pero vamos a ir así haciendo énfasis en algunas cositas que pueden presentar complicaciones, sobre todo en este tema de la tradición que es tan largo y tan importante de entender.